Muy bien. Y aquí estamos. Vamos a iniciar nuestra semana 2 de nuestro módulo 10. Bloque B, estamos trabajando con el grupo 44. Transformaciones en el mundo contemporáneo, que es algo así como historia. Y recuerden que quien olvida su historia está condenado a repetirla. De ahí la importancia a comprender y generar un aspecto crítico y reflexivo sobre lo que vamos aprendiendo y trabajando durante cada semana. Bueno, vamos a compartir nuestra presentación. No sin antes saludarlos un poquito, ¿verdad? Les recuerdo mi nombre, Mari Carmen Guzmán, soy su facilitadora. Para poderlo hacer de una manera más ágil y que no haya interrupción en el audio o en la explicación, les pido de favor mantengan apagado su micrófono y al final los activamos para que podamos solucionar todas las dudas que podamos tener. Y también si van teniendo alguna duda, escríbanla en el chat. Yo no lo veo de inmediato, pero en algún momento me detengo, hago una pausa, regreso al chat, vemos si tenemos alguna duda y si no, pues proseguimos. ¿Okay? Pues vamos a nuestra presentación de PowerPoint. Prepa en línea C, módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. Vamos a revisar el orden del día, qué es lo que vamos a trabajar, el orden en el que lo vamos a trabajar. E insisto, si en el transcurso, conforme vamos desarrollando la sesión, tienen alguna duda, por favor no duden en hacérmela saber. Ay, se detuvo compartir pantalla. Se cerró mi PowerPoint. Déjenme abrir otra vez. Bueno, ya sabemos que cuando estamos en una sesión en vivo, de pronto las fallas técnicas no pueden estar ausentes. Les diré que es la primera vez que se cierra mi presentación de PowerPoint. Parece para compartir en un segundo. Bueno, yo puedo más de un segundo. Así que ya tengo. Así que y ahora sí, nuestro orden del día. Perdón por estas fallas técnicas. Tenemos nuestra bienvenida. Ya tuvimos nuestra falla del día de hoy, que esperamos sea la única. Vamos a analizar nuestra dinámica de trabajo de la semana. Revisaremos los propósitos de nuestra unidad 2, así como los recursos que vienen con ella. Analizaremos las actividades integradoras a fondo y orientaremos cómo llevarlas a cabo. Revisaremos nuestro foro, que es aprendiendo, actividades formativas y nuestra actividad socioemocional de la semana, concluyendo con las dudas que podamos tener respecto a estas actividades. Nuestra dinámica del trabajo ya sabemos que se distribuye en 4 semanas, las cuales se conforman de estas actividades. En las primeras 3 semanas tenemos 2 actividades integradoras, las cuales representan el 42% de la calificación total del módulo. Es decir, cada actividad integradora representa un 7% de su calificación final. Lo que tiene más peso en todo el módulo es la actividad de la semana 4, que es el proyecto integrador, con un valor del 30%.
Otras actividades que repercuten en nuestra calificación es el foro de integración en semana 4 con 8%, nuestra evaluación también en semana 4 que es 5%, nuestras actividades emocionales, que es una esta semana, semana 2, y otra en la semana 4. Pero aún así tenemos que ir leyendo los recursos que tenemos en semanas 1 y 3 para poder ejecutar. Y obviamente toda la actividad que tenemos en la plataforma representa un porcentaje de nuestra calificación, que es del 5%. Nuestra siguiente diapositiva. Aquí vamos a la diapositiva. Néstor, bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches, perdón. Estoy aquí concentrada con... Ahí va, ahí está. Ahí segunda diapositiva. Tenemos evaluación y retroalimentación de nuestras actividades. Como les comenté la semana pasada, las vamos a calificar en un periodo máximo de 72 horas posterior a su entrega, sin contar fines de semana. Se evalúan en estas actividades 4 aspectos: el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico. Yo siempre les digo que lean la rúbrica de manera detallada. No tienen que leerla toda. Enfóquense en la parte experto. De esta manera podrán alcanzar la calificación máxima. Recuerden que la parte cognitiva es la que arroja el mayor puntaje o tiene el mayor peso con 40 puntos. Las otras 3 dan 20 puntos cada una de ellas. Y aquí tengo un ejemplo en nuestra primera actividad de la semana, que es la 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Nos dice que elabora una línea del tiempo en la que explica claramente los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Graba un audio en el que argumenta claramente de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la configuración del mundo actual. Lo sube a una nube y comparte la liga en el documento con los permisos adecuados para su consulta. Realiza un cuadro comparativo donde muestra claramente las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Entonces, al estar haciendo nuestra actividad, podemos leer la rúbrica y ver que no nos falte ninguno de estos puntos. Aquí hay que emplear la tecnología para generar un documento en procesador de textos, el cual incluya o atienda todas las instrucciones. ¿Ok? Bueno, nos vamos a nuestra unidad 2, que tiene por título El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. El objetivo de esta unidad es el de analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la violencia derivada del conflicto, comprender el surgimiento de un mundo bipolar, conocer los procesos de descolonización en Asia y África, el proceso de desintegración de la Unión Soviética y las principales características de las dictaduras militares en América. Estos son los recursos que ustedes tienen a su alcance esta semana. Las estrellitas nos marcan más o menos qué es lo que vamos a analizar para cada una de las actividades. Para la actividad 3, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició que otros países del eje contra los... Perdón. La Segunda Guerra Mundial inició con los países del eje contra los aliados. Es un episodio bélico que marcaría la historia contemporánea. Hay que revisar los temas: la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y genocidio judío, desplazados y refugiados, las bombas atómicas en Japón y la fundación de la ONU. ¿De acuerdo? ¿Qué van a ver en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ahí van a ver más que nada los antecedentes, cuándo inicia, cuáles son los países que participan, cómo estaba Europa en ese momento,
Van a ver un poquito todavía sobre la crisis de 1929, perdón. Van a ver en qué consta este conflicto. También viene una parte donde analizamos un poco el periodo antes de la guerra y obviamente durante la guerra, no sin dejar atrás las consecuencias políticas que se ven reflejadas con este evento. También habrá que ver Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo participa Latinoamérica? ¿Qué países se ven involucrados? ¿Con quién hacen alianza? México participa solo con un escuadrón. Si mal no recuerdo, fue el escuadrón 911 y fue ya casi para finales de la guerra. Son aspectos que es curioso investigarlos y la verdad es que son muy, muy interesantes. También habrá que ver un episodio desde mi perspectiva muy triste, que es la violencia y genocidio judío, como una nacionalidad, una raza se siente superior y con el derecho de matar a otras personas de una manera tan violenta que llegaron a ser miles de personas las que morían. Y se veía cómo lo hacían de una manera tan natural y sufrían. Bueno, ustedes van a leer esto y la verdad es que para mí me parece algo increíble de creer que no haya habido personas que se rebelaran ante este país con las atrocidades que llevaban a cabo. Ahora, esto obviamente repercute en el siguiente aspecto, que son desplazados y refugiados. ¿Hacia dónde se mueven los judíos? ¿Quiénes les dan refugio? ¿En dónde se resguardan? Ok, perdón. Después van a ver las bombas atómicas en Japón. Ok, tuvimos dos bombas atómicas, sabemos dónde cayeron, Hiroshima y Nagasaki. Cada una representaba un aspecto, bueno, perdón, un desarrollo diferente. Las desarrollaron dos científicos, uno se llamaba Robert Oppenheimer, el segundo no recuerdo cuál era su nombre, pero bueno, sí recuerdo muy bien el nombre de las bombas, uno el Little Boy, el pequeño chico, o el chico pequeño, y Fat Man, el hombre gordo. Entonces, pues sí, es hasta ponerle nombre a unas bombas es como preocupante, ¿no? Y bueno, por último, también están viendo lo que es la fundación de la ONU. ¿Cuándo fue? ¿Cuáles son los finales? ¿Cómo se creó en un inicio la Sociedad de las Naciones, que fue la SDN? Todo eso. Ustedes tienen toda esa información en los recursos. Y obviamente también tenemos que leer estos tres, que son Guerra Fría, el Muro de Berlín y Mundo Unipolar. El Muro de Berlín, van a ver cuándo se levanta, en dónde se levanta, cuáles son pues las razones que llevan a de pronto una noche empezar a levantar el muro y separar familias, dividir a un país que afortunadamente llegó a su fin hacia 1989, creo que es cuando, creo, bueno, no, sí lo sé, pero ustedes van a leerlo también, cuando cae el muro de Berlín, 1989, todo lo que conlleva este punto. A mí me tocó escuchar esa noticia, yo estaba en la secundaria, si no me recuerdo, fue una bomba saber de esto, no tan rápido como lo hacemos hoy, gracias a las redes sociales, pero sí, sí lo sabemos. Ok, ahora, esa es nuestra primera actividad integradora. Nuestra segunda actividad integradora, Asia, África, Latinoamérica en el siglo XX. Y nos dice, las ideas socialistas hicieron que muchas naciones replantearan sus gobiernos. Por ejemplo, en Asia y África buscaron la descolonización. También en América llegaron los ideales socialistas, pero había quienes consideraban inconveniente la adopción de este sistema, por lo que se instauraron dictaduras militares que mantuvieron el capitalismo. ¿Qué hay que revisar al respecto? En este caso, descolonización en África y en Asia. Habrá que ver qué países se independizaron de quiénes eran los que estaban al mando, entre ellos Gran Bretaña o, bueno, hoy conocemos como Inglaterra, Italia, cómo tenían colonizadas países en África principalmente. Inglaterra también tenía por ahí el territorio de los argentinos, hoy en día todavía podemos
ver cómo los argentinos se duelen de esa pérdida de las Malvinas. También verán sobre las dictaduras en América Latina. Cuáles fueron, quiénes participaron, cuáles son los países, qué era la repercusión, por ejemplo, en Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, desarrollaron la industria textil mientras que daban sus primeros pasos en las industrias química y metalurgia. ¿Quiénes eran los representantes de estas dictaduras? ¿Cómo llegaron a legitimitarse, estas dictaduras, a ser legítimas? Que la forma de opresión o represión que tenían estas, la censura que existía, el exilio de las personas, como algunas eran detenidas, desaparecían personas, el asesinato, incluso la tortura. Bueno, ahora sí, de manera muy, muy resumida, estos son los recursos que ustedes van a ver durante esta semana para poder llevar a cabo nuestras actividades. Vamos a la que sigue. Ok, y ahora tenemos actividad integradora 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Dice, describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. Para realizar esta actividad debes saber antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, características de la Guerra Fría. Eso es de manera general los recursos que ya vimos ahorita. También hay que saber cómo generar cuadros comparativos, cómo elaborar una línea de tiempo. Hay que grabar audios y almacenarlos en la nube. Utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Si se dan cuenta, aquí entra la parte tecnológica. Se está evaluando nuestra habilidad para poder tener archivos en la nube y poderlos compartir de diferentes maneras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que elaborar una línea del tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Estamos hablando al menos de, que son casi 50, un poquito más de 50 años. Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 45 hasta la caída del muro de Berlín en 89. ¿De acuerdo? Ese es el periodo que vamos a abarcar más o menos 1945 a 1989. Hay que grabar un audio en el que argumentes, y es importante, con tus propias palabras, de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. ¿Sí? Sube tu audio a una nube y hay que compartir solo la liga. Vas a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Es decir, comparar socialismo contra capitalismo. Y bueno, hay que colocar las fuentes que utilizaste para realizar tu actividad, guardar nuestro documento como no lo piden y ustedes ya saben cómo hay que hacerlo. Apellidos, nombre, tenemos módulo 10, semana 2, actividad integradora 3. Hay que cargar el archivo en la plataforma y debe ser un documento en procesador de textos, ¿de acuerdo? Es decir, con extensión .doc o .docs, con un peso menor a 20 megas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer nuestra actividad. Tenemos integradora 3. Obviamente vamos a tener nuestra portada. Eso es de diseño libre para ustedes, pero es importante que podamos ver el título de la actividad, el módulo en el que nos encontramos, el grupo, la fecha, nombre del facilitador. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dice, elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. ¿Okay? Yo aquí ya tengo mi línea del tiempo. No, la verdad es que solo es una imagen que copié para que vean, más o menos tengan una idea. Una línea de tiempo debe ser una línea, obviamente, ya sea horizontal o vertical, donde podamos ver de manera progresiva los sucesos que se dan a través del tiempo. Hay que escribir frases sencillas
que resuman de manera concisa los eventos. Esto es solamente un resumen sobre la Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Tal vez lo quieran hacer aquí desde Word. Para mí lo más fácil es hacerlo trabajando en PowerPoint. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a PowerPoint y abrimos un archivo. Tal cual. Nos vamos aquí arriba, archivo, y voy a abrir uno nuevo. Cuando le doy nuevo me va a desplegar esta pantalla. Yo le puedo decir una presentación en blanco o puedo buscar entre las plantillas que hay en línea. Esto lo deberán de hacer conectados a internet porque solo así les va a buscar en la nube las plantillas disponibles, a menos que su computadora ya tenga descargadas unas plantillas. Entonces pongo línea de tiempo. Enter y me está buscando en miles de plantillas en vivo. Vean todas las que despliega. Tenemos aquí para elegir entre diferentes diseños, formatos, formas, ¿de acuerdo? Ustedes pueden elegir el diseño que ustedes prefieran. ¿Ok? Hay muchos. ¿Ok? Vean cómo nos marcan diferentes formas y todo. Ustedes decidan cuál les es más funcional. Algunas ya vienen con algunas imágenes que obviamente ustedes tendrán que cambiar porque pues estas no son útiles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imaginar que utilizo... Vamos a utilizar esta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí nuestra capacidad de hacer resúmenes y poder destacar eventos relevantes. Ok, vamos a agregarle un título a la diapositiva. Voy a ponerle eventos bélicos 1945-1989. Haga clic para editar el estilo del subtítulo. Aquí hasta me dan más opciones, ¿no? Vamos a poner el título de nuestra actividad integradora, que es, si mal no recuerdo, Segunda Guerra Mundial. Nos dice aquí el primer punto. Siempre debe iniciar de izquierda a derecha. Es decir, lo más viejo va a ir de nuestro lado izquierdo y los años más recientes de nuestro lado derecho. Si lo hacemos de manera vertical, los primeros años irán abajo y los años más recientes irán hacia arriba. O sea, vamos a ir. Disculpa la interrupción, no se ve la diapositiva. Ah, gracias. Qué bueno que me interrumpiste. Es que estaba yo en PowerPoint y como abrí otro, aquí está. Gracias, Enrique. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien, yo ya está. Bueno, ya aquí les puse el título, ¿no? Yo elegí la plantilla, pero como me abrió otro PowerPoint, pues esa no se estaba compartiendo, se quedaron con la misma. Pero bueno, me abrió esta, puse el título, me daba las opciones para agregarlos, las posiciones sobre ellos, y escribí ahí los títulos. Ya me decía, agrega un título, y ahí los agregué. Y aquí me dan los espacios para poder agregar información. A ver, ya, vamos a decir, a causa del conflicto entre, bueno, hay que poner toda la información. ¿De qué momento estamos hablando? ¿Qué año es? Es importante mencionarlo. Esta plantilla no me deja escribir aquí, entonces le doy a insertar. Hay unas que ya traen el espacio, como el espacio para poder agregar la información. Esta que es elegí no lo tiene.
Le doy a agregar cuadro de texto, lo pongo aquí, 1945. No se ve, vamos a cambiar el color de la letra. Ustedes buscan el diseño que sea más adecuado, que se vea mejor. Número. Quedó bien. Este puente como que no va, necesito una imagen. Previamente nos daremos a la tarea de buscar imágenes que sean relevantes para los puntos que yo quiero representar en mi línea de tiempo. Recuerden que vamos a terminar con la caída del muro de Berlín. Berlín es derribado por las personas que... Y bueno, damos nuestra explicación. Si quiero que se vean igual todos los años, puedo decir Control C, Control V y me copio. Y ven cómo se marca una pequeña línea para que se vea a la misma altura. Aquí cambio el año porque estoy hablando del 89. Me hacen falta imágenes, ¿no? Entonces, me voy a insertar imágenes. Y les comentaba, yo previamente ya busqué aquellas imágenes que puedan ser representativas para mi línea de tiempo. Y aquí ya tengo algunas imágenes. Voy a insertar primero la de inicio de la Segunda Guerra. Modificamos el tamaño. Y no importa que tape el circulito, a mí no me sirve. ¿Ok? Y aquí puedo escribir mi explicación. ¿De acuerdo? Si no me es suficiente esa explicación, pues puedo ampliar. Recuerden que esto es solo un ejemplo en el diseño. Ustedes tienen muchas plantillas e incluso lo pueden hacer sin plantilla. Ah, no, yo lo quiero hacer desde cero y voy a tomar esta manera o este estilo de hacerlo. Voy a tomar un Word Art, por ejemplo. Se imagina que pueden elegir uno de un Smart Art. Ok. Entonces aquí para el muro de Berlín voy a insertar otra imagen. Tengo que del muro de Berlín. Yo también quería hablar de la Gran Depresión, la Guerra Fría, el Tratado de Versalles. Son las imágenes que yo descargué porque son los puntos que a mí me parecen de mayor relevancia. La imagen. Ok, imaginamos que ya terminé mi línea de tiempo, ya agregué toda la información que desde mi perspectiva es la más relevante y representa los eventos bélicos que van de 1945 a 1989. Y estoy incluyendo todo lo que me piden, que es Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y caída del muro de Berlín. Ya lo hice, pero a mí me piden que mande un documento en procesador de textos y yo la estoy diseñando en PowerPoint. No podemos mandar la actividad en PowerPoint. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo más fácil es insertar una imagen en nuestro documento de procesador de textos. ¿Cómo guardo esta diapositiva como una imagen? Me voy a archivo y le digo guardar como. La voy a guardar obviamente en mi equipo. Selecciono la carpeta en donde quiero guardarlo.
Y ahí tengo eventos bélicos, 1945-1989. Aquí, abajo del nombre del archivo, donde dice tipo, voy a abrir la pestaña y voy a buscar el formato de imagen, ¿sí? Voy a guardarlo como un JPG, que es lo más fácil, formato de intercambio de archivos. Entonces le doy como formato JPG y ahora sí le doy guardar. Me dice todas las diapositivas. Si tuviera yo muchas diapositivas, me va a preguntar qué diapositivas desea exportar. Yo tengo solo una, pero si tuviera más, le diría solo esta. Y ahorita me está convirtiendo mi diapositiva en una imagen. Recuerden que yo la mandé a mi carpeta. Y ahora aquí podemos ver, esta es mi carpeta de archivos. Aquí está, eventos bélicos de 1945 a 1989. Me parece que se está cargando porque lo acabo de generar y se está subiendo a mi Drive. Y aquí está un archivo JPG. Ya lo tengo ahí, ya se guardó. Entonces regreso a mi documento de Word, que es donde estamos trabajando. Voy a quitar la imagen que tenía ahí, que les mostré en el principio, que era solamente para que vieran que ahí va la actividad. ¿Sí? Aquí le había agregado esta imagen de la Segunda Guerra Mundial. La selecciono y la quito, suprimir. Y ahí donde estoy le voy a dar insertar una imagen. Y lo voy a buscar en los archivos que acabo de guardar en mi folder. Aquí tengo Segunda Guerra Mundial, le doy a insertar. Ah, puse una que ya tenía anteriormente, cuando estuve probando mis plantillas. Vamos a agregar la que hicimos ahorita. Estuve viendo cuál me gustaba más. Aquí está, eventos bélicos, es la que hicimos ahorita. Insertar. Ok, y ya puede incorporar mi línea del tiempo que trabajé en PowerPoint a Word. A mí me parece una manera muy sencilla de hacerlo. Word es muy amigable, tiene muchas herramientas y me permite desplazar iconos, imágenes, texto, sin que me esté moviendo el resto de la información que está en el documento. Hasta aquí el primer punto de nuestra actividad integradora 3. Me voy al segundo, que dice, graba un audio en que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Deberás de analizar la guerra mundial y en qué repercute el genocidio que ocurrió durante esta Segunda Guerra Mundial, repercute el ataque a Pearl Harbor por parte de los aliados a Estados Unidos, repercute, perdón, de los países del eje. Obviamente el lanzamiento de las bombas atómicas contra Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿de qué manera repercute en nuestra actualidad? ¿Creen que hoy en día, si se desatara otra guerra, existirían o lanzarían bombas atómicas? Son aspectos que hay que reflexionar. La imagen que ven aquí yo lo pongo porque pues es como para que no se vea tan solita la liga que voy a agregar, ¿no? Estoy hablando sobre la guerra mundial y sus repercusiones, en que todos los aspectos en que puede tener consecuencias, ¿no? Económico, territorial, político, demográfico, ideológico, moral, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo voy a agregar la liga? El audio ustedes lo pueden grabar como prefieran, de acuerdo a los recursos con los que cuenten. Si tienen un grabador de audio en la computadora, pues conecten su micrófono y graban el audio. Para mí una manera muy sencilla en que lo podemos hacer y que pues como que está al alcance es abrir un mensaje en WhatsApp
que le vayan a mandar, no sé, a cualquier amigo, a alguien que no le ponga mucha atención o que le dicen, ay, te voy a mandar un audio, pero no le hagas caso. Graben el audio, manden el mensaje y abran su WhatsApp en la computadora. Una vez que tienen el WhatsApp abierto, descarguen el audio en su computadora, de tal manera que puedan guardar el audio en sus archivos. Los archivos. Aquí tenemos. Son mis archivos y aquí guardé mi material. Yo guardé grabé mi audio en WhatsApp, lo mandé, lo descargué en la computadora y lo guardé en una carpeta que está dentro de mi Google Drive. ¿De acuerdo? Yo el audio no lo puedo copiar y pegar en un procesador de textos, no se escucha. Y las instrucciones lo que nos piden es enviar la liga. ¿Cómo lo hago? Ya tengo aquí el audio. Le doy clic derecho. Estoy trabajando. Es un poquito lenta. Tengo que depurar la hora. Ya abrió las opciones. Ve para allá con Samir, por favor, hijo, porque está aquí uno en la escuela. Ok. Entonces, una vez que me despliega esto, me voy a donde dice las opciones de Drive. Se cerró mientras cambiaba el audio. Aquí está. Me voy aquí donde dice Google Drive, compartir. Le doy clic en compartir y me va a abrir otra pantalla. En esta ventana que me comparte, ustedes la vean. Ok. Ustedes van viendo esta pantalla. Al darle compartir, me abrió otra ventana. Ok, le di compartir y les va a abrir esta pequeña ventana. Aquí tengo dos opciones. Agregar el correo de la persona a la cual se lo quiero compartir o algo más fácil, obtener el vínculo. Okay. Necesito el vínculo para poderlo ver. Agregar el correo no tiene sentido porque no es más complicado. O sea, necesitaríamos el correo para todas las personas a las cuales se les quiero compartir. Claro que en este caso es solamente conmigo. Deben habilitar los permisos. Si ustedes quieren habilitar el permiso, pueden hacerlo con este correo, que es Mari, una K, doble G, de gato, 2307, gmail.com. Que insisto, es más complicado. Lo único que deben hacer es obtener el vínculo y compartirlo. Ok, ahorita no me deja copiarlo por el tema de que me salí y regresé. Pero una vez que obtengo el vínculo, lo voy a pegar en mi documento de Word. Déjenme salvar esa pantalla. Y regreso. Ya copié la liga. Voy a documento de Word. Y aquí la pego.
Ok, vean cómo me da una liga que dice drive.google y toda una serie de clave alfanumérica. Yo aquí le doy clic y me va a mandar a su audio para que lo pueda escuchar. Yo le sugiero que lo seleccionen, la liga, para que se vuelva realmente un vínculo. Lo selecciono, le doy insertar y aquí donde dice hipervínculo, le doy clic. ¿Ok? Y le doy aceptar. Vean cómo de inmediato lo cambia a color azul, lo subraya y cuando yo pongo el cursor sobre él, me dice control clic para seguir el vínculo, es decir, para que me mande directamente a su archivo. Y hasta ahí el punto número 2. Vamos con la actividad 3, bueno, el punto número 3 de nuestra actividad. Dice, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En este caso, yo lo hice solamente con cuadros. De la misma manera que hice el anterior, esta es una imagen. Si yo me pongo sobre ella, van a ver que es solo una imagen. ¿Ok? Lo hice en PowerPoint. Estamos hablando de Estados Unidos contra la URSS durante la Guerra Fría, capitalismo contra socialismo. Otra forma en que lo pueden hacer es utilizando los Smart Art. Podrían insertar un Smart Art. Y aquí tenemos también plantillas que nos permiten diseñar comparativos. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre este. Aquí podría hablar sobre Estados Unidos y en este hablar sobre la URSS. Como el otro ejemplo que tengo aquí guardado. Vean, ahí ya me lo insertó y quitó el que tenía. Ahí me pongo a agregar puedo agregar imágenes de tal manera que se vea cómo este es otro ejemplo, o sea, yo lo había guardado en PowerPoint, empecé a desarrollarlo, lo grabé como un JPG y después lo agrego como imagen a mi procesador de textos. Termino mi actividad agregando las fuentes de donde yo obtuve toda la información. Aquí agregué una pequeña imagen. Y obviamente guardar el archivo con la extensión .doc o .docs. Guardarlo con su nombre y ya, esa es nuestra primera actividad de esta semana. ¿Okay? Si bien no son complicadas, el hecho es que ustedes deben ser reflexivos y creativos para poder desarrollar las actividades. Van a ver que, por ejemplo, yo me tardo mucho en que pongo un color, luego lo cambio, le quiero poner un tipo de letra, este título me gustó, no, mejor le pongo el otro título. Entonces, para mí eso es lo entretenido. Ya hasta aquí llega nuestro documento. Agregué las ligas de las fuentes donde obtuve toda la información y guardamos nuestro documento. Ahora nos vamos a la actividad 4, pero antes regreso a nuestra imagen para saber si ustedes tienen alguna duda sobre esta primera actividad. Ya vimos que son 3 puntos los que hay que desarrollar. Primero, desarrollar mi línea de tiempo donde hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y caída del muro de Berlín. Segundo punto, grabar un audio, enviar la liga, donde hacemos una crítica sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la época contemporánea. Y el punto número 3, hacer un cuadro comparativo sobre los países que participaron en la Guerra Fría, que son Estados Unidos y la URSS. Ok, los voy a leer en el chat. Vamos a checar. Buenas noches, buenas noches.
Se corta. Ay, espero que no se haya cortado mucho. Buenas noches, ¿se oye bien para mí? Ok, gracias. ¿De cuánto tiempo tiene que ser el audio? Puede ser una que sea en Canva o mejor hacer una propia. Sí, ustedes pueden utilizar el diseño que ustedes prefieran. Yo les doy las herramientas o les doy ejemplos con lo que es más fácil. Trabajar en Canva a veces nos requiere conexión a Internet, depende de la versión que ustedes tengan. Entonces, dado que muchas veces no tenemos el Internet a nuestro alcance a cualquier hora, tengo alumnos que hacen uso de Internet en un cibercafé o se conectan ahorita en el celular o se conectan en Internet en el trabajo. Hay muchas situaciones diferentes. Es por eso que les doy la opción que no les requiere tanta conexión, pero tenemos un sinfín de herramientas que podemos hacer uso. ¿Cuál es la extensión del audio? Dado que estamos hablando de una situación reflexiva y dando nuestro punto de vista, utilizando nuestras propias palabras, que lo hagan de al menos 1 minuto, está bien. Que yo creo que 1 minuto les queda muy corto para poder llevar a cabo su actividad. Pero tampoco quiero un audio que sea de 10 minutos, porque la verdad es que imagínense calificar a 70 alumnos con audios de 10 minutos. En 1 hora califico solamente a 6. Y la verdad es que sí me gusta escucharlos, analizar lo que están diciendo y poder aprender también con ustedes. No se trata nada más de evaluarlos, sino también seguir aprendiendo. Entonces espero responder tu pregunta, Patricia. La línea de tiempo, o como cuantos yo creo sean necesarios. Sí, no hay ni mínimo ni máximo. Ahí para la línea de tiempo con los que tú consideres. Obviamente no hagan una línea de tiempo con 50 puntos. No me den un evento por año. O sea, sí hay que ser reflexivos. Detalle técnico sobre el PNG contra el JPG. Tiende a degradarse con el tiempo, mientras que el PNG no. Ok, pero el PNG se guarda en una estructura diferente. Los PNG son aquellos que tienen como fondo transparente. Son útiles, son prácticos, son bonitos, pero a veces no son tan fáciles de manipular en la red. Entonces, ya sea JPG o JPG, está bien, pero PNG yo sí tengo discrepo un poco con eso. Además, creo que PowerPoint no te deja guardarlo como PNG. He querido hacerlo con algunos escudos de la escuela y no me deja cambiarlos. Tengo que hacer todo el diseño manual y entonces ya me permite. Es más trabajo. Por el soporte de la transparencia, precisamente. Sí, gracias, Enrique. A mí me gusta, o sea, me gustan los PNG, pero la verdad es que se me complica. Ok, Danielito. El cuadro comparativo será como lo acabo de mencionar, no será una tabla de Word. Claro que también puedes desarrollar una tabla de Word, Angélica. Yo les doy ejemplos, son de carácter de ejemplo, más no limitativos. Ustedes pueden desarrollar su cuadro comparativo con la tecnología y las características que ustedes prefieran, siempre y cuando estemos comparando uno con el otro. Sí, o sea, tú no te preocupes, Angélica, puedes hacer una tabla. Y de hecho la tabla vas a ver que la trabajo en la siguiente actividad que también nos pide un cuadro comparativo. Lo puedes hacer así. Ok, ¿a todos se les corta el audio? A momentos se corta cuando está en la cámara web, pero cuando está compartiendo pantalla no se interrumpe tanto. Ok. De hecho, cuando utilizo la cámara, ya quité la cámara y ahí ya se tiene que escuchar mejor. Ok. Bueno, ya, ahorita desactivo la cámara mientras sigo compartiendo y nos vemos en nuestra actividad 4. Aquí. Ok, esta fue la actividad 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Vamos a revisar la 4. Aquí está. Actividad integradora 4. Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX.
¿Cuál es el propósito? Reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. Para realizar la actividad hay que saber, obviamente, antecedentes, desarrollo de la descolonización de Asia y África, las características de las dictaduras militares en Latinoamérica, características del socialismo, elaborar cuadros comparativos, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero, hay que describir en una cuartilla, es decir, en una página, el proceso de descolonización de Asia y África. Hay que colocar los países que estuvieron involucrados en el desarrollo de la ideología que utilizaban, los antecedentes que tenemos a estos sucesos y las consecuencias que conllevaron. Después hay que elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Hay que considerar los siguientes elementos: el país, el dictador o jefe revolucionario, el periodo que abarca esta dictadura en su proceso, los antecedentes y las consecuencias. Y hay que escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2, es decir, en tu cuadro comparativo. Vas a escribirme en al menos 5 renglones tu conclusión sobre las similitudes que encuentres entre esas 2 dictaduras o revoluciones en América Latina. Guardamos nuestro documento con sus apellidos, nombre, módulo 10, semana 2, actividad 4. Y también va a ser en procesador de textos. Vamos a revisar nuestro ejemplo, cómo podemos cargarlos y los archivos que debe de incluir. Insisto, iniciamos con nuestra portada, título, grupo, tenemos fecha, nombre del facilitador. Y ahora, el primer punto describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Coloca los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Yo empiezo con un ejemplo. Sudáfrica es un caso particular en la colonización europea en África. En el siglo XVII, holandeses de profundas convicciones calvinistas se asentaron en torno a la ciudad del Cabo. Esta población, bueno, la verdad es que leer todo el documento haría muy larga nuestra sesión. Pero ven cómo en una cuartilla estoy resumiendo el proceso de descolonización de los países de África y Asia, de los países del eje, que en este caso principalmente estamos hablando de Italia y Japón. Perdón, también Inglaterra. ¿Ok? Cómo interviene la ONU, cuál es su función, etc. Eso es lo que yo abarco en mi resumen. Y es mi primer punto. Por eso se está evaluando la habilidad para investigar documentos y poder resumir. En nuestro punto número 2 nos dice, elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Hay que considerar los puntos que nos marcan aquí. El país, el dictador o jefe revolucionario principal, el periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Entonces, a mí se me ocurre aquí hacer el cuadro comparativo precisamente con algo que mencionaban hace rato, con una tabla. ¿Sí? Vamos a hablar de 2 países y vamos a agregar los aspectos que nos mencionan. Entonces vamos a poner 3 columnas y 4 filas. Nada más que reaccione mi computadora. Minuto. Cuando más veloz quiero que seas, cuando más lenta se pone. Ah, ya se trabó mucho. A ver.
Estoy agregando 3 columnas y 4. Ya saben que aquí mismo podemos elegir el diseño de nuestra tabla. Vamos a poner de este tipo. ¿Qué países voy a elegir? Recuerden que son las dictaduras o revoluciones de América Latina. Para elegir tenemos países como Ecuador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela. ¿Ok? Entonces, imaginemos que vamos a hablar de Venezuela y hablemos de Argentina. ¿Ok? Ahí está el país. Hay que mencionar dictador o jefe revolucionario. Ok. Hablando de Venezuela, tendremos que mencionar a Marcos Pérez Jiménez. Ok. Y yo quiero que me marque las faltas de ortografía. No me está poniendo. Digo que está un poquito lenta mi computadora, pero aquí tengo 2 faltas de ortografía. Tengo que respetar el uso de mayúscula. Aquí tengo una S. Bueno, que hay Jiménez con S. Y aquí me falta un acento. Ok, y hablando de Argentina, podríamos hablar de Juan Perón, ¿no es así? Hay que poner también el periodo que abarcó. Que abarcó antecedentes y consecuencias. Me había faltado una, pues solamente me posicioné al final, le doy un enter y me agrega otra fila. Estamos hablando de Venezuela primero. ¿Cuál es el periodo que abarcó la revolución? La dictadura, veamos que para Venezuela hubo tanto dictadura compartida como dictadura personalista, de cuál vamos a mencionar o vamos a mencionar las dos. Habrá que poner los años que abarca. La primera fue de 1948 a 1952. Que la dictadura personalista fue de 1952 hasta 1958. Y obviamente yo creo que, una va ligada de la otra, no podríamos omitir. Habrá que dar los antecedentes y las consecuencias. Y aquí ya estoy desarrollando un cuadro comparativo sobre 2 países que tuvieron dictaduras o revoluciones en América Latina. Vamos a manejar estos 4 aspectos para cada uno de los 2 países. Para finalmente escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre las similitudes que encontremos en los procesos que elegimos acá, en estas 2 dictaduras. Aquí yo les digo que las principales características que se encuentran, podemos la conformación en países con cierto nivel de industrialización, Argentina, Brasil, o países en los que existía cierta estabilidad histórica de las formas democráticas, como Uruguay y Chile. El haber sucedido a un periodo de una amplia o intensa movilización de los trabajadores y los sectores subalternos en general. Si se dan cuenta, mis ejemplos no hablan precisamente de los que yo mencioné arriba. Estos están variados. Aquí estoy comparando entre Argentina y Brasil, acá Uruguay y Chile. Ustedes tendrán que encontrar las similitudes y poder describir en 5 líneas. Yo aquí tengo más, pero solamente para darles algunos ejemplos. Otro es la articulación en torno de los gobiernos dictatoriales de una coalición que expresó los intereses de las clases económicamente dominantes. Terminamos el documento agregando las fuentes que consultamos para elaborar nuestra actividad. Guardamos el Word con nuestro apellido, nombre y la nomenclatura que nos marca la actividad. Y hasta ahí nuestra actividad número 4 de este módulo.
Y cerramos con las otras actividades que tenemos que hacer esta semana, que es el Foro Aprendiendo, donde hay que reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos un poco sobre los genocidios de los alemanes contra los judíos. Y también en las dictaduras militares en Latinoamérica, y hay que comentarlo con los compañeros, la violencia, la opresión, bueno, el maltrato, todo lo que había en ese momento. Hay que practicar con nuestras actividades formativas, que son Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Créanme que al hacer estas actividades, ustedes van a identificar puntos clave o puntos en el tiempo estratégicos que deberíamos incluir en nuestra línea de tiempo. Y por último, en la actividad socioemocional, que dice importancia de las acciones responsables para mejorar el entorno donde nos desenvolvemos. Hay que responder el cuestionario que viene en la plataforma. Y estas son las actividades que debemos llevar a cabo esta semana. Me regreso con ustedes. Dice, lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. No hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Ok. Me voy al chat nuevamente. Si alguien quiere activar su micrófono para expresar alguna duda, ¿llevará imágenes la tabla o solo la información? Eso lo dejo a su criterio. Si quieren agregar imágenes, está bien, pueden agregar otra columna que se me ocurra en la tabla y ahí incorporar las imágenes o trabajarlo con otro diseño, como ustedes prefieran. No es obligatorio. En un cuadro comparativo no son obligatorias las imágenes. Eso es un hecho. Van extra. Un poquito. El link de grabación lo podrá compartir después para cualquier duda. Sí, esta sesión está siendo grabada y en una hora aproximadamente yo la subo a YouTube y las comparto en link para que lo puedan ver más tarde en YouTube, incluso para los compañeros que no pueden asistir a nuestra sesión. Okay. Después de cualquier duda, las actividades. Cada quien tiene su plataforma favorita para realizar las cosas o solo sabe de esta. El enlace para YouTube es probable que esté disponible hasta mañana. Ok, la sesión de está disponible hoy, más tarde. Terminamos y yo de inmediato me pongo a convertir video y lo subo. ¿Llevará imágenes la tabla? Ok, esa ya la contestamos. Para el punto 3 de la actividad podemos usar viñetas, pueden ser números también, sí. El punto es que se vea que estamos comparando uno con otro. Ah, no, el punto 3, sí, claro, usar las viñetas y hacerlas sin cuidado, sin problema. Néstor, excelente información. Gracias a ti por el comentario, Néstor. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien quiere activar su micrófono? Angélica, Benjamín, Enrique, Lisette, MK, Néstor, Obed. No activo mi pantalla porque ya ven que se empieza a renderizar un poco el audio. Es por eso que prefiero que me escuchen bien a que nos veamos. Pero aunque a mí sí me gustaría verlos. Tendría que ser de forma de personaje virtual en mi caso. Ok. Pero hasta donde yo tengo dudas, ya pregunté todo lo que se me ocurrió en el momento. Ok, no, Enrique, después para tecnología te voy a preguntar a ti cómo poner me voy a poner una cara de león o algo y ¿el fondo es virtual? Sí. Sí, el fondo es virtual. ¿Y tienes pantalla verde atrás? Porque yo lo intento con el Zoom, pero no puedo, o sea, me queda... No es pantalla virtual, ahora sí que es un ambiente virtual dentro del mismo programa. Uh-huh. Sí, pero yo tengo la complicación. Cuando lo quiero hacer, solamente se ve una parte, o sea, no lo agarra completo. Ah, sí, no es que para una pantalla verde necesitas, haz de cuenta, poner atrás de ti, necesitas poner que todo sea del mismo color.
Y eso lo voy Como, a hacer. como poner una cortina atrás de ti para que sea el mismo color que sea verde, por ejemplo, Ajá. para que agarre ese color y desaparezca todo. Ok. Porque yo quiero poner mi espacio y nada más agarrar una parte de la imagen. Ahí está. Pero bueno. No, sí, esto es del mismo programa. Sí, Puedo, aquí tengo puedo, varios. puedo cambiarlo a un bosque si quiero. Sí, así se ve más natural en tu ambiente. Con el look que traes, exacto. Muy bien, lo voy a practicar más y voy a poner mi fondo más parejo para que se pueda ver. Aunque creo que hasta que cambie de computadora, porque mi CPU está procesando un poquito lento. Vamos a hacerle algunos ajustes. Suele pasar. Muy bien, pues, si no tenemos más dudas, no me queda más que agradecerles su compañía, el que hayan estado aquí. Y recuerden que si tienen cualquier inconveniente, se atoran en algún punto, no duden en mandarme un mensaje y ya lo estaremos resolviendo. Yo estoy checando los mensajes continuamente. Ninguna duda, al parecer no hay dudas, creo. Si encuentran, ok, me escriben sin ningún problema, Angélica, ya saben que aquí estamos. Sí, ¿verdad? Que nos enseñe cómo lo hace Liz. Se ve bien toda esta pantalla. Muy bien, jóvenes, les agradezco su presencia, los felicito por el esfuerzo que están haciendo para sacar sus actividades y obviamente para alcanzar esa meta que se han propuesto de su educación media superior. Los abrazo a la distancia y que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias. Descansen. Buenas noches. Bye.